Hola, ¿qué tal mis amigos del YouTube? En este tutorial vamos a ver cómo podemos extraer información que esté en celdas de varias hojas. Para nuestro caso utilizaremos esto para obtener la suma total de los valores de cada mes. Por ejemplo, y para explicarme un poco mejor cómo fue que yo obtuve la suma total de 385 de los valores del mes de enero de estos 7 países. Sumé de Canadá 116, de Estados Unidos 37, de México 36, de España 49, Inglaterra 34, Italia 81 y finalmente Francia con 32. ¿Cómo logré hacer eso? Bueno, este tip es una de las dos cosas que aprenderemos y luego veremos cómo traer la columna entera de la hoja que queramos, algo como esto. En esta tabla tenemos la columna mes y las 3 columnas más que representan los valores de cada país según su encabezado. Y lo nuevo aquí será que si queremos ver los datos de otro país, solo escribimos su nombre, siempre y cuando estén en las hojas de abajo. Bueno, empecemos para ver cómo es la vuelta. Entonces, en esta tabla, para tener el total producción, voy a necesitar una suma. Escribo igual me la sugieren al autocompletar, la selecciono y listo. Ahora me pide el valor número 1, doy clic en la hoja Canadá y miro que está oculta la celda C5. Vuelvo la hoja total y de nuevo a Canadá. Hoy sí me permite seleccionar enero. Y lo normal sería ir seleccionando el enero de cada hoja, pero no voy a hacer eso. En cambio, mantengo presionado la tecla Shift y doy clic a la última hoja, que es Francia. Doy Enter y así obtenemos los 385. Coloco el puntero sobre el cuadro verde, arrastro y ya obtengo los demás valores. Aquí está el truco: los valores que dieron esta suma deben venir de la misma celda C5 de las demás hojas para que funcione de esta forma. Ahora pasemos con el siguiente tip. En esta ocasión necesito toda la tabla y ya no solo un dato para sumar, pero antes de eso aprenderemos cómo utilizar este operador y estas dos funciones, indirecto y fila. La función indirecto dice que devuelve una referencia especificada por un valor de texto. El operador y es para concatenar. Y por último, la función fila devuelve el número de fila de una referencia. Un ejemplo cómo se utiliza indirecto: escribo igual, indirecto, tecla tabular, selecciono esta celda que contiene B16, doy Enter. Tengo que personalizar porque ese no es el dato. Voy a aceptar y ahí está. Bueno, hoy sí. Como dice su concepto, esta función trabaja con una referencia. En este caso, cuando yo selecciono esta celda, manda a traer la información del B16 y que hay en B16. Diciembre 22, y eso es lo que trae. Ahora vamos con el operador y. Digamos que yo quiero hacer este mismo ejemplo: 116 espacio 37. Para eso escribo igual 116 operador, abro comilla, espacio, cierro comilla, operador 37 y doy Enter. Y eso es lo que hace, concatenar. Y por último tenemos fila. Fila lo único que va a hacer es extraer este número que está a su izquierda. Entonces escribo igual fila, tecla tabular, Enter y lo que trae 15. Si lo hago afuera, igual fila, tecla tabular, Enter y 16. Y es muy fácil entender lo que hace. Una vez aclarado este apartado, hoy sí trabajaremos en la tabla. Para obtener este valor de enero de Canadá, ingreso igual, me voy a la hoja de Canadá, doy clic en la celda C5,
presiono Enter y listo. Y ya obtenemos el dato. Coloco el cursor sobre el cuadro verde, extiendo, arrastro y ya obtengo los demás datos restantes. Verifiquemos, nunca se sabe. 98 y 80 son los últimos datos. Correcto, y todo bien hasta aquí. Pero ¿cómo le haremos para cambiar estos valores de Canadá por los de Italia? Utilizando este encabezado como campo para ingresar cualquier otro país. Bueno, la respuesta es fácil. Para eso usaremos la función en directo, el operador y la función fila. Miremos por un momento cómo Excel consiguió 116. Ingresé igual, luego di clic en la hoja Canadá y colocó Canadá signo de admiración. Selecciono la celda, Enter y listo, 116. Excelente. Bueno, podemos ver que utilizó una referencia para traer ese dato. Vamos a hacer algo similar. Veamos esta tabla en la parte inferior. En normal es como consiguió el valor, y en separado lo que hice fue separar lo de arriba en 3 para explicar lo que vamos a hacer. Bueno, vamos a cambiar esta forma por esta nueva forma, donde C4 va a ser esta celda donde ingresaremos el país, el signo de admiración con la C entre comillas y a los extremos con el operador I. Y por último, en lugar de 5 colocamos la función fila, y todo esto dentro de la función indirecto. Doy clic en esta celda, igual, indirecto, presiono tecla tabular, la nueva forma, recuerden, ingreso C, que es la columna, signo de dólar para bloquear la celda, 4, que es la fila, signo I, abro comillas, signo de admiración, la C, cierro comillas y otro signo I. Ahora dice que utilice la función fila. Escribo fila, me la sugiere, presiono tecla tabular y doy Enter. Arrastro hacia abajo para que copie la fórmula en las demás celdas. Y ahora solo es cuestión de probar si funciona. En Canadá ingreso Italia, Enter, verifico Italia, termina en 102. Voy a la hoja Italia y termina en 102. Listo, vamos con otro ejemplo. Ahora voy a escribir Francia, Enter. Dice que el último dato es 51. Francia, verifico, termina en 51, listo. Por lo tanto, aquí solo es cuestión de arrastrar y está hecho para rellenar las demás. Y arrastro. Double check. Estados Unidos en 92, termina en 92. México termina en 91. Y con esto terminamos por el día de hoy. Antes que me vayan, no olviden darle like, suscríbanse al canal y nos veremos la próxima semana con un nuevo tutorial.